hermanos, con los maestros, con los profes. Y bueno, y llegado este momento también es hermoso compartir la palabra de Dios con ustedes. Si tuviera que ponerle un título a este mensaje, el título sería seis tinajas llenas para un hogar fortalecido. 6 tinajas llenas para un hogar fortalecido del Señor. Vamos a leer acerca de un matrimonio que recién comenzaban a transitar juntos el camino del matrimonio y ya empezaron con problemas. Así que quiero que busquen en San Juan capítulo 2. Si hay una dama que quiere leerlo, bien fuerte para que escuchemos, San Juan capítulo 2. Podríamos hacer así. Una dama que quiera leer bien fuerte, el versículo 1, y después un caballero que pueda leer bien fuerte, el versículo 2, y así vamos llevando. Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y allí estaba la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os dijere. En ese lugar había 6 tinajas de piedra para agua, como las que usan los judíos para el rito de la purificación, cada una con capacidad de más de 50 litros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. El catador probó el agua hecha vino sin que él supiera de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó al esposo y le dijo: todo el mundo sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces sirve el menos bueno. Pero tú has reservado el buen vino hasta ahora. Hasta ahí nomás la palabra de Dios. Acá tenemos un matrimonio recién casado y ya arrancaron con problemas serios. Se les acaba el vino en la mitad de la fiesta. Se les acaba el vino. Pero gracias a Dios estaba allí Jesús para obrar su primer milagro. Aunque primero le dice a su madre: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Luego su mamá, con ese sexto sentido que tienen las mujeres, las madres, les dice a los sirvientes: hagan todo lo que él les va a decir que hagan. Y así lo hicieron. Así lo hizo Jesús. Obedeciendo a su mamá, él obra su primer milagro. Dice que había allí 6 tinajas, podríamos decir 6 cántaros bien grandes, que a su vez entraban 3 cántaros chicos en cada una de las tinajas. Entraban más o menos 50 litros, dice tu versión, sí. Cande, 50 litros cada tinaja, se imagina, eran 6, 5 por 6, 30. Así que allí había 300 litros de agua que después Jesús transformó en vino. Gracias a Dios estaba ahí Jesús. Ahora, nosotros como matrimonios, como familias, no podemos pensar que todo nuestro matrimonio va a ser de camino de rosas. No debemos pensar que toda nuestra vida, es decir, algunos tienen 10 años, otros tienen menos. Yo tengo 31 de casado. Sería un engaño pensar que todo siempre va a ser del color de rosas. Es un engaño. Pero gracias a Dios
que tenemos a nuestro Señor Jesucristo, tenemos hogares cristocéntricos y donde Él nos sustenta. Y hay 6 tinajas que siempre tienen que estar bien llenas en cada familia, en cada hogar, para tener un hogar firme. Como decía Abelito, a veces vienen los tsunamis, no las tormentas, vienen tsunamis. Y las cosas se aparentan irse de las manos y necesitamos de estas 6 tinajas para tener un hogar fortalecido, para tener un hogar que simula ser un barco atravesando el mar de esta vida y azotado por tormenta, por tempestades y aluviones. Hay 6 tinajas. Y la primera tinaja que quiero que vean es la tinaja del amor. Es una tinaja que nunca tiene que estar vacía en nuestros hogares. Maridos, esposas, hijos. La primera es la tinaja del amor. Ustedes saben que los griegos hablaban de 3 maneras. Cuando hablaban del amor, hablaban de 3 clases de amor. La primera era el amor eros. El amor eros tiene que ver con el amor de las emociones. El amor eros tiene que ver con la pasión. Tiene su lugar dentro del matrimonio, la pasión, ¿por qué no? Tiene lugar, este amor de las emociones tiene su lugar en el matrimonio. Pero luego está el amor filial, el amor de madre hacia un hijo. Ese es el amor filial. O el del hijo hacia su madre, o el amor de padre hacia su hijo o a su hija. Ese es el amor filial, amor de madre. Y luego había una tercera clase de amor que los mismos griegos no sabían de qué se trataba, porque era el amor ágape. Ellos le llamaban amor ágape, que es amor divino. El amor ágape también, como el amor filial y el eros, tienen su parte dentro del matrimonio. Y el amor ágape tiene que ver con el sacrificio. Se mide por el sacrificio. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Se mide por el sacrificio. Ninguno tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida. Se mide por el sacrificio. Ese es el amor ágape. Y los 3 tienen su lugar en el matrimonio. Y somos exhortados a amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Las esposas son exhortadas no solo a respetar al esposo, sino también a amarlos. La Biblia es sabia, la Biblia vemos a través de la Biblia que si los hombres amamos a nuestras esposas como manda la Biblia, como amó Cristo a la iglesia, no hay necesidad de mandarle a nuestras esposas que nos amen, por sí solas nos van a amar. Ahora somos exhortados a amar sacrificialmente, como Cristo amó a la iglesia. Es decir, esa pasión que de novios nos costaba detener, ahora de casado debemos aprender a remontarla, porque dice que cada esposo debe amar a su esposa y debe entregarse a ella. ¿Cuántas veces venimos cansados del trabajo y nos cuesta entregarnos a nuestras esposas? Ustedes saben que las esposas pueden demandar de nosotros, como nosotros también muchas veces demandamos de nuestras esposas amor. También ellas pueden demandar de nosotros amor y debemos estar dispuestos a amarlas sacrificialmente. El viernes o jueves, no me acuerdo muy bien, le dije a Mirta, te amo, le dije. Me iba a hacer un mandado, entonces cuando yo le dije, ¿qué? Te amo. Y ella me dice, bueno, si me amás, después cortame los yuyos de la vereda. Así que a la siesta, en lugar de dormir la siesta como acostumbro, ahí estaba con la maquinita de cortar yuyo, cortándolo. Y bueno, es amor sacrificial. Sacrifiqué la siesta. Pero no solo la tinaja
tinaja del amor, la tinaja de la fe, hermanos. En primer lugar, la tinaja del amor. En segundo, la tinaja de la fe. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y es ver lo que no se ve. Eso es la fe. Mucho habla la Biblia de la fe. Dice, por ejemplo, que sin fe es imposible Agradar a Dios. agradar a Dios. Es imposible sin fe. Y en el matrimonio, la tinaja de la fe tiene que estar llena. Porque cuando todo va bien, nosotros tenemos fe y todo va viento en popa. Pero cuando viene la escasez, cuando vienen los problemas, cuando vienen las tormentas, lo primero que hacemos es no vivir por la fe en la palabra de Dios, sino muchas veces vivir por nuestra astucia, por la viveza criolla que todos tenemos. ¿Quién puede negar que tiene viveza criolla? Como dice la gente. O astucia humana. Muchas veces somos tentados a vivir de esta manera. O vivir como vive el resto de la gente. Es decir, lo que la mayoría hace, eso lo hago yo. Lo que la mayoría hace está bien y yo lo hago. Y muchas veces abandonamos la fe. ¿Pero qué es la fe? Es creerle a la palabra de Dios. Cuando viene la escasez, recordar que hay un texto que dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia, ¿qué? Que mendigue pan. Pero qué fácil es jugar su numerito a la quinela cuando viene la escasez. Y bueno, total nadie me ve. No me ve el pastor, no me ven los amigos. Me juego un numerito. ¿Y saben qué? Es una injusticia porque la quinela le saca a todos para darle a uno solo. Y además la quinela es un juego de azar. ¿Y el azar quién lo maneja? El diablo, Satanás. Entonces somos exhortados por la palabra de Dios a andar por la fe. Había un misionero que muchos sabía de esto, que era Jorge Müller, ya falleció. Jorge Müller conducía más de 10 orfanatorios y muchas veces él se levantaba y decía: Señor, nuestra mesa está vacía, llénala. Y durante el día, antes del almuerzo, comenzaban a llegar los hermanos con provisiones. Y siempre tuvo para sustentar 10 o más de 10 orfanatorios. De esta manera, viviendo solo por fe. Somos exhortados, hermanos, a tener siempre llena la tinaja de la fe. Sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y debemos, en momentos felices, como en momentos no tan felices, como en momentos oscuros, aprender a confiar en Dios. Hemos dicho muchas veces que mucha fe en otra cosa que no sea la palabra de Dios nos va a llevar al fracaso. Pero poquita fe, una fe raquítica en Dios, nos va a llevar a la victoria. Al pecador, mucha fe en otras cosas le lleva al infierno. Poquita fe en aquel que murió en la cruz por sus pecados le lleva al cielo. La fe, la tinaja de la... Podríamos explayarnos mucho más, ¿no es cierto? Pero no lo vamos a hacer por amor al tiempo. La tinaja del amor, la tinaja de la fe, pero también la tinaja de la empatía. Empatía. ¿Saben lo que es empatía? Ponerse en el lugar del otro. Me pongo en el lugar de mi esposa. Me pongo en el lugar de mi esposo. Me pongo en el lugar de mi papá. ¿Pero para qué? Para comprenderlo, para comprenderla y para tener así un hogar fortalecido por el Señor. Ponerse en el lugar del otro. Ustedes saben que mi señora se levanta de lunes a viernes porque cuidamos un chico discapacitado que tiene 43 años, pero tiene 2 años en su mente,
allí se levanta mi señora a 6:30 de la mañana para prepararle el desayuno, para vestirlo y enviarlo a la escuela. Todo eso lo hace de lunes a viernes. 6:30 de la mañana se levanta y yo la escucho. Y a veces ya no puedo dormir más. A veces sí duermo, sigo durmiendo. Y me levanto un poco más tarde. Pero ustedes saben que los sábados y los domingos me tocan a mí. Para que mi señora pueda dormir un poco más y no ser molestada por el despertador, yo apago el despertador y me despierto y me levanto yo sábado para atender a Dalmiro, para darle su medicamentación, para darle el desayuno y lo vuelvo a acostar, porque tengo la capacidad muchas veces de acostarme de nuevo yo sábado o domingo y dormir un poquito más. Mi señora se despierta una sola vez y no se duerme más. Entonces me pongo en su lugar los días sábados y los días domingos para atender a Dalmiro. Pero ella lo hace, yo lo hago 2 días, ella lo hace de lunes a viernes. Y muchas veces también Mirtita tiene que ir en colectivo hasta la casa de Dalmiro. ¿Para qué? Para traerles medicamentos y provisiones. Porque lo que ustedes no saben, porque no conté, es que Dalmiro hace 2 meses que está con nosotros, porque su mamá se operó de una rodilla, la rodilla izquierda, y le pusieron una prótesis y no puede hacer fuerza. Y ya van 2 meses, para 3, que está convaleciente. Entonces lo tenemos nosotros al nene y nosotros la cubrimos a ella. Pero muchas veces mi tita tiene que ir en colectivo, y la última vez que se fue en colectivo, pero volvió caminando, porque el colectivo no venía, y de una distancia bastante grande vino caminando con un bolso con provisiones. Pero muchas veces le digo a mi tita, espera, no vayas caminando, vamos en la moto. Entonces me pongo en el lugar de mi tita, que aunque es jovencita y puede caminar mucho, tiene más fuerza que yo, que soy un poco más avanzado en edad. Lo hacemos juntos al viaje y es un gozo porque siempre tenemos algo de qué charlar. La empatía es ponerme el esposo en el lugar de mi esposa para comprenderla, la esposa en el lugar del esposo, el padre en el lugar de los hijos, ponernos en su lugar y comprenderlos, amarlos, orar por ellos. La tinaja del amor, la tinaja de la fe, la tinaja de la empatía, pero también la tinaja de la comunicación. La tinaja de la comunicación. Miren, parece mentira que en una época donde nos manejamos con unos celulares que en pocos minutos nos comunicamos con Europa. Yo tengo un amigo en Luxemburgo, le estoy cuidando la casa, y ayer le llamé para saber cómo estaba, porque tuvo algunos problemas de salud. Y es increíble que en 10 minutos estábamos hablando, cruzando el océano. ¿Ustedes saben lo que es eso? O a veces converso con mi cuñada Juanita, que vive en España, en Trejuncos, España. Y parece mentira que en la era de los celulares, en la era de la comunicación, fracasemos tanto como familia en este punto. No sabemos comunicarnos con nuestras esposas. No sabemos comunicarnos con nuestros hijos muchas veces. Es decir, en toda comunicación hay un emisor. Alguien que emite un deseo, emite un mensaje, y del otro lado está ¿quién? El receptor. El que recibe el mensaje, el que recibe. Llego a casa. Hola, mi amor, ¿cómo te fue? Bien. Muy bien, me alegro. Hay una pregunta, la emite mi señora y yo recepciono esa pregunta y contesto. Pero a veces contesto mal, porque la esposa en la comunicación, ella viene con el rastrillaje. Es decir, ¿qué quiere la esposa? Detalles. Detalles de cómo te fue. ¿Y cómo te fue, mi amor? Y bien,
pero bien que, y bien, y listo. Y pasamos, nos higienizamos y venimos de la calle, nos sentamos y esperamos que nos sirvan la comida, etcétera, etcétera, etcétera. Y no hemos sabido comunicarnos con nuestras esposas. A veces nos pasa esto con nuestros hijos también. Ellos quieren detalles y en una conversación, si solamente hay sí o no, no hay comunicación. Muchas veces tenemos que detallar, dar detalles. Podríamos hablar toda la noche de este tema y nos quedaríamos cortos. Pero uno es el emisor y el otro es el receptor. Ahora, en la comunicación hay distintas clases. Hay distintas clases de personas en la comunicación. Está el que allana. Imagínense, un esposo en un hogar. Siempre se echa la culpa a él. Es decir, contarle que no haya problemas, sí, bueno, yo te ofrezco esta solución y bueno, pero no hagas lío, está bien, yo voy a hablar con ella. Se echa toda la culpa a él y está siempre allanando. O sea, no quiere discusión, no quiere altercado, quiere paz. Y sobre todo si llega de trabajar. Entonces, el que allana. Pero no, ojalá todos fuéramos de los que allanan. Están aquellos que llevan todo al extremo. Por ejemplo, él ha cometido un error, el esposo como esposo ha cometido un error y le dice a la esposa, bueno, mi amor, te pido perdón, me equivoqué, ¿pensás que deberíamos tramitar el divorcio? Y lleva todo más allá. Pero también en la comunicación está el que distrae. Por ejemplo, viene el chico con un problema al papá y el papá le dice, pero te das cuenta vos, Milei las cosas que está haciendo, dejó afuera, hizo echar en una fábrica como 70 personas. Y lo distrae al pibe, lo saca del problema que trae. Y esto pareciera, o nos causa gracia, pareciera ser un don. Pero ese chico, cuando se va tan vacío como llegó. Uno tiene que aprender a escuchar, tiene que aprender a ponerse en el lugar del niño o de la esposa muchas veces. Y escuchar. ¿Saben que hay gente que paga para ser escuchado? En los Estados Unidos hay un kiosco donde usted puede pagar y es escuchado. Usted paga y le cuenta. Y la dueña del kiosco le escucha. Y lo escucha y le escucha. ¿Saben por qué la gente va mucho al psiquiatra? Para ser escuchado. Porque en el psiquiatra uno puede hablar y hablar y hablar y el psiquiatra escucha. Muchas veces nuestros hijos serían más agradecidos si aprendemos a escucharlos. Sobre todas las cosas, escucharlos y abrazarlos mucho. Y a decirles lo mucho que los estimamos, lo mucho que lo amamos y que le interesamos. Yo cuando estoy escuchando a mi hija, le estoy diciendo, me interesas. Cuando ella me viene con un problema y me está hablando y me está contando, yo la escucho. Y no solo mi hija, sino cualquier hermano. A veces preguntamos, ¿cómo andás? Y el hermano empieza a contarnos cómo anda y nosotros ya estamos saludando a 10, a 20, por ahí dejamos que el hermano se queda con la mitad de la conversación. Si yo le pregunto a mi hermano, ¿cómo estás? ¿Me interesa realmente saber cómo está? Si le pregunto a mi hija, ¿qué tal tu día hoy? ¿Estoy dispuesto a escuchar? O a mi esposa, ¿estoy dispuesto a escuchar cómo le fue en el día? Acuérdense, ¿cómo sos? ¿Sos de los que allanan la comunicación siempre? ¿Sos una persona que lleva todo al extremo? ¿O sos una persona que distrae? ¿Que con sus palabras distrae? ¿O sos de las personas que trabajan bien? Si has cometido un error,
Si hay que pedir perdón a la esposa, se le pide perdón, se escucha a la esposa, porque la esposa siempre tiene algo que decir. Ella nos perdona, pero siempre, bueno, por lo menos así es mi esposa. Sí, te perdono, pero siempre haces lo mismo, bla, 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 bla. Y bueno, y tengo que escucharla. Y tengo que escucharla y orar para no enojarme, porque me está diciendo la verdad, me está diciendo la razón. Le está hablando con razón. Y yo debo aprender a reconocer mis faltas, mis pecados, mis errores. Como esposo, debo pedir perdón y debo tratar de no cometer de nuevo el mismo error. La tinaja del amor, la tinaja de la fe, la tinaja de ponerse, de la empatía, ponerse en el lugar de otro, la tinaja de la comunicación, pero también la tinaja, voy a pedir que Alejandro busque rápidamente Deuteronomio 6, desde el verso 4 al verso 8, porque ahí vamos a ver la tinaja de la adoración. Estuve en una reunión de varones en Santa Fe. ¿Qué fecha era, Mentita? Sí, la anterior. Como 2 semanas. Hace como 2 semanas atrás. Una reunión de varones, todos pentecostales. Todos pentecostales. Y el pentecostal piensa que la adoración es actividad. Es decir, si yo puedo cantar una canción y puedo aplaudir, mejor todavía. Esa adoración vale, piensan ellos. Ahora, si yo puedo cantar una canción, puedo aplaudir y a la vez puedo saltar, mejor todavía. Estoy brindando una adoración más plena al Señor. Y es una equivocación. Es un error. La adoración es un estilo de vida. La adoración es un estilo de vida. Y mi familia, si quiero que sea una familia fortalecida del Señor, tiene que ser una familia que adore. ¿Qué dice? Vamos a leer Deuteronomio, voy a pedir que lo pueda leer desde el verso 4 al 8. El 6, ¿verdad? Exacto, Deuteronomio 6. Ajá. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás con ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. El versículo 10. Hasta ahí nomás. Está bien, gracias Alejandro. ¿Quién es el que demanda adoración o amor sobre todas las cosas? ¿Quién es? Según el versículo que leyó Alejandro. ¿Quién? Dios. Es Dios. ¿Pero qué Dios? Es Jehová. Jehová es el que busca al pecador. Jehová es el que deja la 99 y va tras la oveja perdida. Es el Dios de amor. No es Adonai, mi Señor. No es Jehová Jireh. No, es Jehová. Es Jehová, Dios de los ejércitos. Es el Dios del amor. Es el Dios que dio a su único hijo a morir en una cruz por nuestros pecados, cuando no merecíamos nada, cuando nada merecíamos sino el infierno. Es Él el que dice, debes amar a tu Dios por sobre todas las cosas. Amar a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente. Amar a Dios. Y estas cosas que yo te mando hoy, dice, tú las debes enseñar a tus hijos. ¿En dónde? Estando en casa. Estando en tu casa. Ustedes saben que Mirtita creció desde los 8 años hasta la edad que tiene, creció escuchando historias de la Biblia.
Ella podría contar a la perfección la historia de Ruth, podría contar la historia de Sansón, porque desde chiquitita nosotros le leíamos unos libritos que se llamaban Los Héroes de la Fe, y allí, con visualizaciones, nosotros les enseñábamos a amar a Dios, a poner la palabra de Dios por encima de todas las cosas y a memorizar la palabra de Dios también. Porque dice, estando en tu casa repetirás estas palabras que yo te mando hoy a tus hijos. Y dice también, andando por el camino, ¿verdad? Leíamos así, andando por el camino, la repetirás. ¿Cuántas veces te va a tocar, Vicky, ir a comprar pan? No, pan lo tenés enfrente, no. Comprar verdura, allá, a 2 cuadras de tu casa, o más. Y vas a ir con Mateo de la manito y vas a tener la hermosa responsabilidad de contarle una historia. La historia de David. David era un muchachito que mató a un gigante. Y nuestros hijos mató a un gigante porque este gigante, ¿qué hacía? Amenazaba a los escuadrones del Dios viviente. Entonces nadie se animaba a pelear con Goliat, pero este niñito, que habrá tenido unos 16 años más o menos, se animó y dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso que viene a amenazar a los escuadrones de Israel? Y salió y con una espada lo mató. ¿La espada era así? Ay, No. lo mató con una escopeta. ¿Con qué mató David a Goliat, hermano? Una onda. Con una Honda, una moto. No. Lo mató con una Honda 2000, con una Honda 1000. Lo mató con una Honda. Que no son como las gomeras, una gomera, pero no con la gomera que usan ahora los chicos, que es con una horqueta. No, antes las ondas o las gomeras se preparaban 2 cueros y un cuero más grueso en la punta, y ahí ponían la piedra y revoleaban, y podían matar un oso, podían matar un león. Pero David mató al gigante Goliat. Bueno, eso nuestros hijos tienen que crecer escuchando esto. Porque ya lo dijimos, detrás de Superman, ¿quién está? Nadie. Pero detrás de David, ¿quién estaba? Dios. Un hombre pelenudo que se llamaba Sansón y que una vuelta lo cercaron para matarlo, y él agarró los portones de la ciudad y se los arrancó y se los puso al hombre y se fue hasta la cima de una montaña y de allá los tiró. Qué fuerza que tenía Sansón. Ese era Sansón. Detrás del hombre araña no hay nadie. Pero ¿quién estaba detrás de Sansón? Dios, ¿cierto? Bueno, esas historias, nuestros hijitos, nietitos también, ¿por qué no? A veces nos va a tocar enseñarle a nuestros nietitos de la palabra de Dios. Pero debemos ir terminando. Cuando andes por el camino, miren, muchas veces el camino nos habla de la falta de tiempo. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos tiempo. A veces nos levantamos temprano, corremos al trabajo, corremos a nuestras ocupaciones y nos cuesta mucho sacar tiempo precioso para enseñarle la palabra a nuestras esposas o a nuestros hijitos. Debemos sacar. Yo me acuerdo que una vez, una o más veces, Mirtita me puede corregir, pero más de una vez creo que le he dicho a Mirtita, mirá Mirtita, porque nosotros cuidábamos una casa, le cortábamos el césped, le cortábamos, ya termino, los dibustros, le cortábamos todo, la dejábamos linda porque esa casa venía Don Greco, que era el dueño. Y entonces, muchas veces frente a una flor, esa flor que se llama la vara de San Andrés, que es una flor preciosa. Mirtita estaba ahí, a veces se va no me mato, a veces mirando no va, entonces yo la llamaba y le decía, Mirtita, mirá esta flor, qué hermosa. Y frente a esa flor, ¿qué te parece si le damos gracias a Dios por esta flor? Porque ustedes son como plantas, ustedes van creciendo y les salen hojitas y después se transforman como en una flor preciosa. ¿Qué te parece si damos las gracias a Dios y ahí, solitos en ese jardín, adoramos a Dios a través de una oración? Porque a veces no hay otro tiempo, no hay otro momento, es andando.
andando cuando debemos adorar. Adorar estando en casa. ¿Y cómo, dice usted? Bueno, la última tinaja, que es la cesta, nos lleva a cómo lo podemos hacer. Porque la sexta tinaja es la tinaja de la oración. Primera Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Y hermanos, todo lo que nosotros hacemos debe estar regado con la oración. Realmente, el pastor que no se levanta más temprano que todos sus consiervos y se va a dormir más tarde que todos sus consiervos, raramente podrá dejar una huella en su generación. Lo vuelvo a repetir. Llámese maestro, llámese líder, llámese profe, llámese pastor, llámese anciano, colaborador, llámese cristiano. Si no estamos dispuestos a acostarnos más tarde que todos nuestros demás consiervos, porque nos quedamos charlando, llevándole los resultados del día a nuestro Señor en oración, y no estamos dispuestos a levantarnos más temprano que nuestros demás integrantes de nuestra familia, que nuestros demás consiervos, raramente podremos dejar una huella en nuestra generación. O sea, lo que vamos a hacer va a servir de poco. Toda nuestra vida debe estar regada por la oración. Debemos aprender a ser eternos buscadores de Dios. Temprano yo te buscaré, de madrugada me presentaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed, dice el salmista. Tener comunión con Dios por la mañana bien temprano, pero a la vez estar durante todo el día comunicado con el celular, con la antenita hacia el cielo. Es decir, voy al médico, voy orando en el colectivo, o voy orando en el auto con la mente, voy orando pidiendo que Dios bendiga al médico, que Dios me bendiga. ¿Cuántas veces he orado por mí? Porque ¿saben lo que me pasaba? Muchas veces quería contarle un problema al médico y le contaba la mitad. Y me venía amargado porque solamente le había podido contar la mitad. Entonces muchas veces hay que orar para que podamos desahogarnos, contar todos nuestros síntomas y saber escuchar al médico. Orando cuando vamos al médico, orando cuando estamos en un supermercado, orando sin parar. Es cierto que hay que tener un momento a solas con el Señor, que puede ser a la mañana para comenzar el día con fuerza. Y cuando más tiempo puedo pasar a la mañana con Él, mejor. Pero también durante todo el día estar en comunión con Él, porque Él te escucha, porque Él anhela escucharte y que le pidas y anhela satisfacer tus deseos si tú le amas, si tú le has puesto a Él en primer lugar en tu vida. Repasamos las tinajas. La primera era amor. La tinaja del amor. La segunda, La fe. la tinaja de la fe. Sin fe es imposible vivir. Sin fe es imposible transitar este mundo sin fe. Tan es así que Jesús preguntó a sus discípulos. Fíjense lo que preguntó a sus discípulos. Dijo, cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, ¿hallará fe en ella? ¿Se entiende? Cuando el Hijo del Hombre vuelva, dijo Jesucristo, hallará fe, porque es muy fácil perder la fe en la palabra, es muy fácil perder la confianza en la palabra y vivir de acuerdo a nuestros propios pensamientos, la tinaja de la fe. La tinaja de la empatía. ¿Qué es la empatía? Del otro, muy bien. Me pregunto, Liliana, ¿te vas a poner mañana en el lugar de tu esposo? Claro que sí. ¿Y de tu hijo? De mi hijo, sí. Bien, muy bien, muy bien. Jonah, vos también, ¿te vas a poner una vez en el lugar de tu mamá? Y va a decir, pobre mamá, ella está en toda. Bueno, la empatía, pero también la tinaja de la comunicación. Se dice que los celulares unen a los que están lejos.
pero dividen a los que están cerca. Yo he visto en una mesa toda una familia, cada uno en su mundo, con su celular. No, no puede ser. Tampoco puede ser que a la hora de comer, si va a ser el único momento que yo voy a pasar con mi familia, el televisor esté prendido, hermano. No va a haber buena comunicación. No, el televisor dice la suya y muchas veces no sabemos si estamos tomando jugo o sangre. ¿Es o no es? Ya no sé si me casé con Mirta y de Benítez o con Loa Peña. ¿Se entiende? El televisor nuestro está en un solo canal, Crónica. Si quieren saber algo de este chico que desapareció, pregúntenle a Mirta. El televisor debe apagarse. Debe apagarse. Si es el único momento que voy a tener con mi familia en el día, para que haya una buena comunicación, debe apagarse. La tinaja de la comunicación, la tinaja de la adoración. La vida entera es una adoración, debe ser una adoración. No podemos improvisar un momento de adoración. ¿Vieron? Hay un momento en nuestras reuniones, que es la cena del Señor, cuando adoramos, venimos a entregar todo nuestro ser, pero podemos improvisar un momento. Entonces, toda la semana no hemos orado, no hemos leído la Biblia, hemos andado en la carne, y venimos el sábado y bueno, y cantamos y adoramos y creemos nosotros que adoramos. No, la adoración es una manera de caminar, es una manera de vivir. Y se puede adorar a Dios con nuestra forma de ser. La gente tiene que vernos a nosotros y decir, gloria a Dios por ese hermano. Gloria a Dios por ese cristiano. La tinaja de la adoración y por último, la tinaja de la oración. Hermanos, gracias por la atención y vamos a terminar con una oración al Señor. Padre Santo, te damos las gracias una vez más por tu palabra que ha sido para nosotros un bálsamo siempre que la hemos abierto. Señor, nuestras heridas han sido restañadas, han sido restituidas, nuestras heridas han sido sanadas. Señor, gracias porque tu palabra es como un faro, como una lámpara que alumbra nuestro camino. Señor, queremos ser oidores y hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser esposos que aman a sus esposas. Ayúdanos a ser esposos y padres que nos ponemos en el lugar del otro, Señor, para comprenderlos y para ofrecer soluciones reales, Señor. Oramos para Señor, ser hombres, esposos y esposas de fe, Señor, que no cambiarán la Biblia, no cambiarán la palabra tuya por nada en el mundo, Señor. Y que confiaremos, Señor, en ese salmo precioso que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero también Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sabemos, Señor, que en tiempos de prosperidad y en tiempos de escasez, tú, Señor, nos proveerás a cada uno de nosotros, conforme a tus riquezas en gloria. Señor, ayúdanos a ser hombres y mujeres de oración. Aprendamos por lo menos, Señor, a orar como a ti te agrada, utilizando las primeras horas de la mañana, Señor, que tanto nos cuestan en invierno. Señor, y vivir todo el día en comunión contigo, en oración. Sabemos que nuestra vida cambiará. Señor, viviremos un avivamiento espiritual, Señor, a donde vayamos y seremos de bendición. Señor, bendícenos en el resto de esta reunión, acompáñanos a nuestros hogares en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos queridos, por la atención dispensada. Quedamos con Alejandro.